Buenas tardes a todos los amigos y amigas que tienen la amabilidad de escucharme por este canal de YouTube. Hoy trataremos brevemente un tema que inquieta a la comunidad jurídica nacional respecto a que si el juez de control tiene o no facultad expresa consignada en el Código Nacional de Procedimientos Penales o en la Constitución General de la República, tratándose del pedimento que le hace al agente del Ministerio Público, Fuero Común o Fuero Federal, para que le informe en vía de dato de prueba sobre una circunstancia respecto de la detención del imputado. O bien, si esta facultad no es de jure, pero sí de facto, atendiendo a los principios que dimanan de las convenciones o tratados internacionales que el Estado mexicano tiene celebrado en esta materia penal. Vamos sobre el fondo del asunto. Para ello vamos a aplicar el método epistemológico, axiológico, jurídico y lógico para arribar finalmente a una conclusión. De acuerdo al artículo primero, en su párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las normas relativas a los derechos humanos se van a interpretar de conformidad con la Constitución Federal y los tratados internacionales sobre la materia, pero será en todo tiempo siempre más favorable a los intereses de la persona que los invoque. Y esto se conoce como el principio pro personae o pro persona, lo más favorable a la persona. Si atendemos epistemológicamente esta cuestión de que el juez se pronuncie de facto al exigir un dato de prueba en vía de información al agente del Ministerio Público, Fuero Común o Fuero Federal, para poder pronunciarse a su vez sobre la ratificación de la legalidad de la detención, es necesario atender al objeto que mencionábamos en el video anterior. O sea, ¿cuál es el objeto que persigue el proceso penal acusatorio? Ya señalábamos que entre este objeto genérico es evitar que no se culpabilice el inocente, evitar que el hecho delictivo quede impune, pero que ese hecho delictivo también se esclarezca, que se repare el daño causado, que no se viole en perjuicio del imputado su derecho a ser considerado inocente antes de que se dicte una sentencia condenatoria. Si esto es así, entonces la preocupación del constituyente permanente del año 2008 fue con base precisamente en dejar a un lado el sistema inquisitivo y el sistema mixto que malamente se estaba aplicando en perjuicio no solamente del imputado, sino también de la víctima o del ofendido. Entonces, en caso de que el juez se pronunciara sobre la exigencia de pedirle al agente del Ministerio Público una información y no una aclaración, entonces sería atendiendo a cualquiera de estos objetos según sea quien lo invoque, pero a petición, no porque el juez irrogue esa facultad que no está prevista en la Constitución Federal ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, jurídicamente hablando, en estricto sentido. Entonces, de facto podría ser, pero tendría que atender epistemológicamente a cuál sería el objeto de esta situación, pero a petición, insisto, de parte expresa. De lo contrario, violaría el principio de contradicción. Y esto es así porque, de acuerdo al artículo 20, apartado A, fracción quinta, la carga de la prueba le corresponde evidentemente al agente del Ministerio Público. Y el 10º nos dice que los principios que consigna esta Constitución serán aplicables a todas las audiencias
preliminares. Evidentemente que la audiencia inicial en su acto específico, en su acto procesal, de ratificar o no, delegar la detención que está tratando o ha tratado de fundamentar el agente del Ministerio Público, bueno, pues es un acto que queda fuera precisamente de una audiencia preliminar. Entendiendo por audiencia preliminar todas aquellas que van preparando precisamente, el activar los órganos jurisdiccionales. Porque si entendemos por audiencias preliminares todas aquellas que se celebren antes de la audiencia de debate o audiencia de juicio oral, pues entonces tendríamos que comprender que la audiencia inicial es una audiencia preliminar. Entonces hay dos concepciones: audiencias preliminares antes de tocar las puertas del tribunal, ya sea de control o de juiciamiento, o la otra concepción que sería audiencias preliminares para preparar la audiencia de juicio oral. El artículo 21 nos dice a su vez, constitucional desde luego, nos dice a su vez que el agente del Ministerio Público tiene ese derecho, esa facultad de ejercitar acción penal ante los tribunales. Ese era un monopolio en el sistema anterior, en el sistema mixto. En el sistema acusatorio y oral, ese derecho, esa facultad de ejercitar acción penal se divide entre la institución ministerial y la acción penal privada. Es decir, que un particular puede por sí mismo integrar su carpeta de investigación particular y ponerse a la disposición del juez de control para solicitar ya sea una orden de comparecencia, y si estuviésemos en un auténtico procedimiento penal acusatorio también se le daría la posibilidad de solicitar una orden de aprehensión. Pero como estamos ante delitos que evidentemente se persiguen a petición de parte para que opere esta figura procesal constitucional de la acción penal privada, estamos pensando que se trata entonces de una situación que corresponde exclusivamente a delitos que se persiguen por querella, y no delitos graves, ni mucho menos los previstos en el 19 constitucional, que corresponden a una acción penal pública por parte del agente del Ministerio Público, fuero común o fuero federal. Y este mismo dispositivo 21 constitucional nos señala que el órgano jurisdiccional será el competente para imponer las penas. Ahí hay una división en este sentido de la función jurisdiccional. A su vez, el artículo 177, aplicando el método jurídico del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos señala la obligación del defensor en su fracción séptima: presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la acreditación del hecho que la ley señala como delito. Si el 177 en su fracción séptima nos está diciendo que la institución de la defensa tiene la obligación procesal de presentar los argumentos y los datos de prueba, entonces ¿por qué el juez de control se puede atribuir esa facultad metalegal de exigirle al Ministerio Público o de solicitarle amablemente de que le proporcione una información que complemente un dato de prueba o que pueda auxiliar a la misma institución ministerial porque haya omitido mencionar en su argumentación correspondiente el sustento mismo de la detención sobre el imputado? Esto no es aceptable. El artículo 109 nos señala los derechos a la víctima. Si lo que quisiéramos ver que la información que le pide al Ministerio Público sea aplicando el método epistemológico o el método axiológico, es decir, atendiendo los principios y valores que se le debe a alguna de las partes para no dejar impune el hecho delictivo. Eso se le podría atribuir a favor de la víctima o del ofendido, pero ojo, aquí el artículo 109 en su fracción 14ª nos dice que la víctima o el ofendido tendrán facultad para y derecho a la vez de ofertar y que se le reciban todos los datos de prueba pertinentes con los que cuente. O sea que aunque el juez se fuera por la vía de facto y no de jure para solicitarle información y no una aclaración, al juez de control no tendría
suficientemente elementos para poder sustentar esa determinación de pedirle información al agente del Ministerio Público. El artículo 131, a su vez, señala una obligación sustancial del agente del Ministerio Público, en su fracción quinta, donde se contempla la obligación de éste de iniciar la investigación y de ordenar la recolección de todos los indicios que nos lleven a sustentar su propia determinación ministerial y las que van a servir a su vez para apoyar las decisiones jurisdiccionales del juez de control. Esto está previsto en el artículo 131, una obligación del Ministerio Público. Entonces, aunque el juez quisiera, vía de facto, tratar de obtener esa información, no debería de hacerlo. Podría hacerlo, sí, pero para eso está el sistema recursivo, para oponernos a tal cuestión en violación del principio de contradicción. El artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que el juez deberá resolver conforme al debido proceso y dentro de los términos previstos en la ley, y con sujeción a los principios que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional. Uno de ellos es el de objetividad. El de objetividad, es decir, que sea imparcial y que aprecie únicamente lo que en vía de argumentos y en vía de datos de prueba le está ofertando, le está señalando el agente del Ministerio Público, y que pudiera correlativamente la defensa también aportarle, y por qué no, la víctima o el ofendido, quien también es sujeto de la relación jurídica procesal. El 146 nos habla del supuesto de flagrancia, pero no lo vamos a tocar en este momento porque daría motivo a una extensión grande que no es materia. Sin embargo, el 308 nos señala el control de la legalidad de la detención, y aquí nos señala que el Ministerio Público deberá justificar las razones de su detención, y el juez de control va a proceder a calificarlas examinando el cumplimiento del plazo constitucional de dicha detención y los requisitos de procedibilidad. El 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala claramente qué es lo que el juez va a calificar, y no que, o la posibilidad de que el juez pueda solicitar algún tipo de información. Aclaración, insistimos, sí estamos de acuerdo, y claramente un dispositivo del Código Nacional así lo señala. El juez podrá solicitar a alguna de las partes una aclaración para poder resolver, pero no una información en vía de dato de prueba. De tal suerte que los autores son unánimes, la doctrina es unánime, y ya se está generando jurisprudencia en ese sentido, o al menos criterios que pueden constituir jurisprudencia el día de mañana sobre el control de la detención. La doctrina, específicamente el juez Iván Araón Seferín, en su libro intitulado La prueba libre y lógica en el sistema penal acusatorio, y al referirse específicamente sobre el estándar probatorio para el control de la detención, nos señalan estos aspectos que deberá tener el juez de control para pronunciarse sobre la ratificación de la detención, es decir, que ésta sea legal o no sea legal. ¿Cuáles son estos puntos en específico? Lo que la Fiscalía le narre respecto a lo que los agentes vieron, hicieron en el momento mismo de la detención del imputado. Deberá considerar también lo que se conoce aquí en nuestro país como el informe policial homologado. La entrevista que realizaron los agentes captores, tanto con el imputado, si éste voluntariamente ofertó algún tipo de entrevista, o con los testigos que los señalaron o que fueron víctimas u ofendidos respecto a la conducta delictiva del sujeto activo del delito. Las circunstancias de detención y los tiempos de dicha detención. La puesta a disposición por parte de los agentes captores hacia el agente del Ministerio Público
y la ratificación que éste debió haber hecho sobre dicha detención y convertirse en una especie de filtro jurisdiccional, pero a la manera ministerial antes de ejercitar acción penal, para ver si estaban o no dadas las condiciones de poder judicializar un asunto de esta naturaleza, iniciando por el juez de control en la audiencia inicial y en el acto preciso del control legal de la detención. Entonces hay que contabilizar el momento mismo en que los agentes detienen al imputado para ver si se cumple o no con el principio de inmediatez. Inmediatamente deberá ser puesto a disposición de la autoridad competente. Esto en términos del artículo 16 constitucional. Entonces los agentes no pueden llegar con el agente del Ministerio Público y decirle: señor agente del Ministerio Público, nos tardamos 3 horas, 4 horas, 5 horas, porque el vehículo se le paró el motor. Al vehículo se le poncharon las llantas. Nos cayó un aguacero y cayeron unos granizos de medio kilo cada uno. O sea, todo eso que pudiera parecer superfluo debe de ser debidamente fundamentado, sustentado en datos de prueba. Con practicidad podríamos hablar que en el caso de las llantas se puede acreditar con el dato de prueba consistente en quién le sustituyó las llantas, quién llenó de aire las llantas. El técnico de la vulcanizadora, pues que presente al técnico de la vulcanizadora mediante una entrevista que la haya realizado, ¿verdad? O bien el dueño de la grúa o el personal de la grúa que lo arrastró y lo llevó hasta la oficina policial o la oficina o el estacionamiento de la agencia ministerial. Estas circunstancias deben de ser debidamente probadas para que el agente del Ministerio Público pueda argumentar como le exige el Código Nacional, porque eso va a originar precisamente los datos de prueba que van a sustentar tanto la decisión ministerial como la decisión propia del juez de control. Eso está dispuesto ya en los artículos antes mencionados. Entonces, la doctrina es uniforme en este sentido. No le podemos dar facultad al juez de control para que pues pueda empezar a crear práctica en las audiencias de control y tratándose precisamente de este primer acto procesal en la audiencia inicial, de ratificar o no la detención, y que para ello necesite de cierta información del agente del Ministerio Público, subsanando las omisiones en detrimento del principio de contradicción y el principio de lealtad que él también como institución le debe a las otras partes, dado que no puede suplir la deficiencia tanto ministerial como de la omisión de argumentar y proporcionar datos de prueba para desvirtuar la ilegalidad de la detención por parte de la defensa, que ya dijimos que tiene obligación de defender los intereses de su defendido, así como de la víctima no ofendido a través de su asesor jurídico para ofertar datos de prueba que sustenten precisamente el interés que le corresponda a esta institución de la víctima o el ofendido o de la asesoría jurídica. De tal suerte, amigos, amigas, en lo particular sostengo que no se le debe permitir al juez de control esta facultad metalegal. Ya hablaremos sobre otros temas. Que tengan ustedes muy bonita tarde.